Hay ideas que incomodan, incluso antes de ser comprendidas. Conceptos que, al ser pronunciados, generan una reacción casi visceral. No porque sean falsos, sino porque desafían demasiado rápido los límites de lo que consideramos posible. Y una de esas ideas es esta: plantas y conciencia. Solo escuchar ambas palabras en la misma frase es suficiente para que muchas personas sientan rechazo inmediato. Una especie de resistencia silenciosa, como si algo dentro de nosotros dijera: no, eso no puede ser. Y no estás solo en esa reacción. De hecho, compartes esa incomodidad con la gran mayoría de la comunidad científica. Durante décadas, la idea de que las plantas puedan poseer algo remotamente parecido a lo que llamamos inteligencia o conciencia ha sido tratada con escepticismo e incluso con desprecio. Y hay una razón para ello. En 1973, un libro llamado La vida secreta de las plantas capturó la imaginación del público. Pero también cometió un error crítico. Exageró, afirmó demasiado, y lo hizo sin el rigor necesario. Historias sobre plantas que reaccionaban a la música clásica, que respondían a insultos, que detectaban pensamientos humanos, incluso relatos que sugerían que podían identificar asesinos. Narrativas que, aunque fascinantes, cruzaban la línea entre la curiosidad científica y la pseudociencia. Y como suele ocurrir, la reacción fue igual de extrema. La comunidad científica se volvió defensiva, cerrada. Cualquier insinuación de conciencia vegetal pasó a ser automáticamente sospechosa. El tema se volvió tabú. Pero aquí es donde empieza lo interesante, porque mientras el lenguaje se volvía más cuidadoso, la evidencia seguía acumulándose. Observa cualquier planta durante suficiente tiempo. No necesitas ser científico, solo necesitas atención. Las hojas se orientan hacia la luz. Las raíces buscan agua con precisión. Algunas especies liberan compuestos químicos cuando son atacadas. No es comportamiento aleatorio, es adaptación, es respuesta, es estrategia. Y aunque muchos evitarían usar la palabra inteligencia, hay algo evidente. Las plantas no son pasivas, interactúan, procesan información y responden al entorno de maneras que sugieren algo más profundo que simples reacciones mecánicas. Entonces surge una pregunta inevitable. Si no tienen cerebro, ¿cómo lo hacen? Y más importante aún, ¿qué implica eso sobre nuestra propia definición de inteligencia? Porque durante mucho tiempo hemos asumido algo fundamental, que la inteligencia requiere un sistema nervioso, que la conciencia requiere un cerebro, que la experiencia necesita neuronas. Pero, ¿y si eso no fuera del todo cierto? ¿Y si esas estructuras no fueran el origen, sino solo una de muchas formas posibles? Aquí es donde la investigación moderna empieza a incomodar de verdad. Porque a nivel celular, las plantas comparten más similitudes con nosotros de lo que podríamos imaginar. Utilizan sustancias químicas como la serotonina, la dopamina y el glutamato, exactamente las mismas que nuestro cerebro utiliza para transmitir información. Estas moléculas no son exclusivas del pensamiento humano. Son herramientas biológicas más fundamentales. Lenguajes de comunicación celular. Lenguajes que parecen existir mucho antes de que surgieran los cerebros. Esto plantea una posibilidad inquietante, que lo que llamamos mente podría no estar limitado al cerebro, sino ser una propiedad más distribuida, más antigua, más fundamental. Y en este punto, la botánica deja de ser solo el estudio de las plantas. Se convierte en algo más, un campo que comienza a tocar los bordes de la filosofía, de la biología evolutiva y de la naturaleza misma de la conciencia. Hoy, nuevas disciplinas están emergiendo, algunas controvertidas, algunas incluso ridiculizadas, campos como la ecología cognitiva vegetal, o lo que algunos han llamado, quizás de forma prematura, neurobiología vegetal. Términos que incomodan, porque implican paralelismos que aún no entendemos completamente. Pero como ocurre con todas las fronteras del conocimiento, las ideas más incómodas suelen aparecer primero en los márgenes, y es en esos márgenes donde comienzan los cambios de paradigma.
Porque la historia de la ciencia tiene un patrón claro. Primero se ridiculiza, luego se debate. Finalmente, se acepta. Y hoy estamos en esa fase intermedia. El debate. Un debate que no es solo científico, es filosófico. Porque lo que está en juego no es simplemente si las plantas piensan, sino algo mucho más profundo. ¿Qué significa realmente pensar? ¿Qué significa percibir? Y en última instancia, ¿qué significa ser consciente? Si todo esto fuera solo especulación, sería fácil ignorarlo. Pero el problema es que no lo es, porque cuando llevamos estas ideas al laboratorio, ocurre algo inesperado. Las plantas empiezan a comportarse de formas que no encajan con nuestras definiciones tradicionales. Y aquí es donde entra una figura clave, Mónica Galliano, una investigadora que decidió hacer una pregunta simple, pero peligrosa. ¿Pueden las plantas aprender? No reaccionar, no adaptarse a largo plazo por evolución. Aprender, es decir, ¿pueden adquirir información a partir de la experiencia y modificar su comportamiento en consecuencia? Para responder esto, Galliano eligió una planta muy particular, la mimosa pudica. Una planta conocida por su capacidad de moverse rápidamente. Cuando la tocas, sus hojas se cierran de inmediato, como un reflejo defensivo, un mecanismo diseñado para protegerse de posibles amenazas. Hasta aquí, nada extraordinario. Es solo una respuesta automática. Pero el experimento cambiaría eso. Galliano colocó estas plantas en macetas y comenzó a dejarlas caer, desde una altura pequeña, aproximadamente 15 centímetros, suficiente para generar un impacto, pero no daño. La primera vez, las hojas se cerraron. La segunda vez, también. La tercera, igual. Todo parecía indicar una respuesta instintiva. Pero entonces ocurrió algo. Después de varias repeticiones, las plantas dejaron de cerrar sus hojas, no porque estuvieran dañadas, no porque hubieran perdido la capacidad, sino porque, de alguna manera, habían aprendido que la caída no representaba una amenaza. Piénsalo por un momento. Sin cerebro, sin neuronas, sin sistema nervioso central. Y aún así, la planta distinguió entre un estímulo peligroso y uno inofensivo. Eso ya es extraordinario. Pero lo que viene es aún más inquietante. Las plantas no solo aprendieron, recordaron. Semanas después del experimento, al repetir la caída, seguían sin cerrar sus hojas. La información había sido almacenada, retenida, integrada, y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. Si esto no es memoria, ¿qué es? Porque la memoria, en su definición más básica, no requiere un cerebro. Requiere tres cosas: adquisición de información, almacenamiento, recuperación. Y estas plantas cumplían con las tres. Pero el experimento fue más allá. Galliano observó que las plantas criadas en condiciones más difíciles, con menos luz, aprendían más rápido y retenían mejor la información, mientras que las plantas en condiciones óptimas eran más lentas para adaptarse. Esto sugiere algo profundamente importante. El contexto importa, la historia importa, la experiencia pasada influye en el comportamiento futuro, exactamente como ocurre en organismos con sistemas nerviosos complejos. Pero aún no hemos terminado. En otro experimento, Galliano exploró algo aún más sofisticado: el aprendizaje asociativo. El mismo tipo de aprendizaje que describió Pavlov con sus perros. Asociar un estímulo neutro con uno significativo. En este caso, utilizó plantas de guisantes y diseñó un experimento simple, pero brillante. Las plantas crecen hacia la luz. Eso es conocido. Pero Galliano introdujo un nuevo elemento: un ventilador. Antes de encender la luz en una dirección, activaba el ventilador desde ese mismo lado. Repetía este proceso una y otra vez. Ventilador, luego luz. Ventilador, luego luz. Con el tiempo, algo cambió. Las plantas comenzaron a anticipar. Cuando solo se encendía el ventilador, sin luz, las plantas crecían hacia él. Habían asociado el viento con la llegada de la luz. Habían aprendido una relación causal. Habían creado una predicción. Y esto cambia completamente el panorama, porque ya no estamos hablando solo de reacción,
estamos hablando de expectativa, de anticipación, de comportamiento basado en experiencia previa. Y aquí es donde las definiciones comienzan a colapsar. Porque si una planta puede aprender, recordar, anticipar, entonces, ¿qué nos impide llamar a eso inteligencia? El problema no es la evidencia, el problema es el lenguaje. La palabra inteligencia está cargada. La asociamos con pensamiento humano, con razonamiento, con autoconciencia. Pero en su forma más básica, inteligencia es simplemente la capacidad de adquirir información y usarla. Y bajo esa definición, las plantas califican. Pero esto nos lleva a un problema aún mayor. Si ampliamos demasiado la definición, corremos el riesgo de vaciarla, de perder precisión, de confundir categorías. Y aquí es donde debemos ser cuidadosos, porque no se trata de decir que las plantas piensan como nosotros. No lo hacen. Se trata de algo más interesante, que existen múltiples formas de procesar información, múltiples formas de interactuar con la realidad, múltiples formas de lo que podríamos llamar protointeligencia. Y eso abre una puerta peligrosa, porque si la inteligencia no requiere un cerebro, entonces el cerebro no es la fuente de la inteligencia. Es solo una implementación, una de muchas posibles. Y eso nos obliga a replantear algo fundamental. ¿Dónde termina la mente? ¿Está contenida dentro del cráneo? ¿O es un proceso distribuido en sistemas más amplios? Porque si una planta puede aprender sin neuronas, entonces la relación entre mente y materia es mucho más compleja de lo que pensábamos. Y esto apenas es el comienzo. Porque las plantas no solo aprenden, también sienten el mundo, de maneras que apenas estamos empezando a entender. Hasta ahora, todo lo que hemos visto ya es suficiente para incomodar nuestras certezas. Plantas que aprenden, plantas que recuerdan, plantas que anticipan. Pero aún podríamos intentar encajar todo esto dentro de un marco conocido. Podríamos decir, es solo química compleja. Son reacciones sofisticadas. No implica nada más. Y durante un tiempo, eso funciona, hasta que observamos algo más. Algo que no encaja tan fácilmente. Las plantas no solo procesan información, la comparten. Y lo hacen en múltiples niveles. Porque si hay una idea que realmente rompe el paradigma tradicional, es esta. La inteligencia no siempre necesita estar contenida en un solo organismo. Puede ser distribuida, emergente, colectiva. Y la naturaleza está llena de ejemplos. Bandadas de aves que se mueven como una sola entidad. Bancos de peces que giran en perfecta sincronía. Colonias de hormigas que resuelven problemas sin un líder central. Ningún individuo dirige el sistema. Y sin embargo, el sistema funciona. Eso es inteligencia emergente. Y ahora, imagina eso aplicado al mundo vegetal. Porque bajo tierra, lejos de nuestra vista, existe algo extraordinario. Una red, una infraestructura viva. Un sistema que conecta árboles, plantas y hongos en una sola entidad funcional. La red de micorrizas, también conocida como la red forestal. Un entramado de hongos que se extiende a lo largo del suelo, conectando raíces de distintas plantas. Pero no es solo una conexión física, es una red de información. A través de ella, las plantas pueden intercambiar nutrientes, compartir carbono, redistribuir recursos, pero también advertir. Cuando una planta es atacada por insectos, puede enviar señales químicas a través de esta red. Otras plantas reciben la señal y comienzan a prepararse, aumentan sus defensas, liberan compuestos protectores, se anticipan al peligro, sin contacto directo, sin cerebro, sin lenguaje como lo entendemos, y aún así, comunicación. Pero eso no es todo, porque la red de micorrizas no es pequeña, es masiva. Algunos sistemas cubren miles de hectáreas, con millones, incluso miles de millones de conexiones, más complejas que muchas redes neuronales, más extensas que cualquier cerebro individual. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. Si esto no es inteligencia, ¿qué es? Porque estamos viendo procesamiento de información, distribución de recursos, adaptación colectiva. Exactamente las funciones que atribuimos a sistemas inteligentes, pero sin un centro, sin un yo,
sin un punto de control. Y esto cambia todo, porque durante siglos hemos asumido que la inteligencia requiere centralización, un cerebro, un núcleo, un observador. Pero la naturaleza parece decir lo contrario. La inteligencia puede surgir de la interacción, de la relación, del sistema completo. Y no solo en plantas, los hongos también juegan un papel crucial. El micelio, la estructura subterránea de los hongos, es uno de los organismos más grandes del planeta. Una red viva capaz de explorar su entorno, adaptarse y optimizar rutas. En experimentos, el micelio ha demostrado ser capaz de encontrar caminos eficientes entre recursos, incluso replicando estructuras similares a redes de transporte humanas. Pero lo más fascinante es esto. Puede aprender, puede adaptarse a obstáculos, puede recordar patrones de éxito, sin cerebro, sin conciencia en el sentido tradicional, y aún así, funcionalmente inteligente. Esto nos lleva a un punto crítico. Quizás hemos estado haciendo la pregunta equivocada. No es, ¿tienen las plantas conciencia como nosotros? Sino, ¿qué forma de experiencia o procesamiento representa esto? Porque el problema no es la evidencia, es nuestra necesidad de encajarla en categorías humanas. Queremos que la inteligencia se parezca a la nuestra, que la conciencia tenga nuestras características, pero la realidad puede ser mucho más amplia, más diversa, más extraña. Y aquí es donde aparece otro elemento fascinante, el sonido. Sí, las plantas no solo perciben luz, humedad o gravedad, también responden a vibraciones, a frecuencias, a lo que podríamos llamar sonido. Estudios han demostrado que ciertas plantas liberan químicos defensivos cuando escuchan grabaciones de insectos masticando. Sin contacto físico, solo vibración. Otras investigaciones muestran que las raíces crecen hacia el sonido del agua, como si pudieran detectarlo y moverse hacia él. Esto implica algo increíble. Las plantas no solo reaccionan al entorno, lo interpretan. Utilizan múltiples canales sensoriales para construir una representación funcional de la realidad. De hecho, se estima que pueden percibir más de 20 variables distintas: luz, humedad, temperatura, gravedad, campos electromagnéticos, composición química del suelo, y más. Esto no es pasividad, es sensibilidad compleja. Y aún así, seguimos dudando en usar ciertas palabras, porque aceptar esto implica algo más profundo. Implica que la inteligencia no es una excepción en la naturaleza, es la norma, una propiedad emergente de sistemas suficientemente complejos. Y si eso es cierto, entonces la inteligencia no comenzó con nosotros. Nosotros somos una manifestación más de ella, una forma particular, pero no la única. Y aquí es donde el paradigma se invierte completamente. En lugar de preguntar si las plantas son como nosotros, debemos considerar si nosotros somos, en algún nivel, como ellas. Sistemas que procesan información, que responden al entorno, que se adaptan para sobrevivir. La diferencia no es de esencia, es de complejidad, de escala, de organización. Pero la base podría ser la misma. Y si eso es cierto, entonces la línea que separa la mente de la materia comienza a desdibujarse. Porque lo que vemos en las plantas no es pensamiento como el nuestro, pero tampoco es simple mecánica. Es algo intermedio, algo que aún no sabemos nombrar correctamente. Algo que nos obliga a expandir nuestras definiciones. Y cuando expandes una definición lo suficiente, eventualmente rompe sus límites y te obliga a crear una nueva. Procesos de evaluación, de respuesta, de adaptación, pero sin narrativa interna, sin identidad construida, sin esa voz constante que dice, yo estoy haciendo esto. Y eso es lo que realmente nos diferencia. No la inteligencia, sino la historia que contamos sobre ella. Porque el ser humano no solo actúa, interpreta sus acciones, construye significado, crea una narrativa continua que da coherencia a su experiencia. Pero esa narrativa puede ser una capa adicional, no el núcleo. Y si eso es cierto, entonces nuestra conciencia podría no ser el centro del sistema, sino una expresión emergente del mismo, una interfaz entre procesos más profundos.
Y esto cambia completamente la perspectiva, porque durante siglos hemos colocado al ser humano en la cima, como el punto más alto de la evolución, como el único capaz de experimentar plenamente la realidad. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si nuestra forma de percibir el mundo es solo una entre infinitas posibles? ¿Y si cada organismo, cada sistema, cada estructura compleja está interpretando la realidad a su manera? Las plantas no ven como nosotros, no piensan como nosotros. Pero eso no significa que no estén experimentando algo. Significa que su forma de interacción es diferente. Y aquí aparece una idea fundamental. Ninguna perspectiva puede ser total. Toda forma de conciencia, si decidimos usar esa palabra, es necesariamente limitada, parcial, finita, pero todas esas perspectivas podrían estar formando parte de algo más grande, un sistema continuo, una red de experiencias interconectadas, una totalidad que no puede ser reducida a una sola forma de percepción. Esto nos lleva a una especie de primera ley conceptual. Toda perspectiva es única, pero ninguna es completa, y sin embargo todas coexisten, todas contribuyen, todas forman parte de la misma realidad subyacente. Y aquí es donde la naturaleza vuelve a enseñarnos algo. La red de micorrizas, las colonias de hormigas, los sistemas complejos. Todos muestran lo mismo. La inteligencia no siempre está en el individuo. A veces está en el conjunto, en la interacción, en la relación, y tal vez la conciencia también. Pero aquí debemos ser cuidadosos, porque es fácil caer en la tentación de romantizar, de atribuir demasiado, de proyectar lo humano en lo no humano. Y eso nos aleja de la comprensión real. Por eso el enfoque correcto no es afirmar, las plantas son conscientes como nosotros, sino preguntarnos, ¿qué tipo de proceso está ocurriendo realmente? Porque al final, no sabemos con certeza qué es la conciencia. No tenemos una definición universalmente aceptada. Y eso significa algo importante, que todavía estamos explorando, que todavía estamos en el umbral, y quizás esa es la parte más honesta de toda esta investigación, aceptar que no sabemos, pero seguir mirando, seguir cuestionando, seguir expandiendo los límites de lo posible, porque cada vez que ampliamos esos límites, también ampliamos nuestra comprensión de nosotros mismos, y eso nos lleva al cierre. Tal vez la pregunta nunca fue si las plantas son conscientes. Tal vez la pregunta real es, ¿qué estamos pasando por alto? ¿Por aferrarnos demasiado a nuestras propias definiciones? Porque en el momento en que dejamos de ver la inteligencia como algo exclusivo, la empezamos a ver en todas partes, en la química, en la biología, en las redes, en la vida misma. Y eso cambia todo, porque ya no estamos observando un mundo pasivo. Estamos observando un sistema dinámico, interconectado, profundamente activo. Un sistema del que formamos parte, no como observadores externos, sino como participantes. Y si hay algo que define a este canal, es precisamente eso: explorar los límites de lo que creemos entender, cuestionar lo evidente, y adentrarnos en esas zonas incómodas donde la ciencia y la filosofía se encuentran. Porque es ahí donde comienzan los verdaderos descubrimientos. Si este tipo de contenido resuena contigo, si te interesa explorar la mente, la evolución y los misterios de la conciencia, entonces este es tu lugar. Bienvenido a El Laboratorio de Darwin.